Buenas noches, saludamos a todos los que se conectan a través de nuestro canal de YouTube. El día de hoy tenemos una enseñanza que Dios nos ha dado y se llama Instrumentos de Dios. ¿A cuánto les gusta la música? ¿Cierto? La música es chévere, es bonita, la música mueve emociones, también mueve el espíritu, porque donde hay un ambiente espiritual, el Espíritu Santo se mueve. Pero nosotros debemos pensar que nosotros somos un instrumento y depende de quién lo toque, va a salir una melodía de cada uno de nosotros. Nosotros sabemos que hay instrumentos de Dios, pero también hay instrumentos del diablo. Y depende de quién está tocando ese instrumento. Por eso nosotros somos instrumentos de Dios. Yo creo que nosotros somos instrumentos de Dios. Y esta enseñanza está basada en 1 Samuel 25, del 1 al 35. Así que si usted trajo Biblia, vamos a leer, porque son muchos versículos, entonces no los puse ahí. ¿Listo? Vamos a leer. Entonces busque ahí en su Biblia 1 Samuel 25. ¿Listo? 1 Samuel 25. Quien lo haya encontrado me puede decir qué título hay ahí. David y Abigail. ¿Alguno ha oído hablar de Abigail? ¿Sí? Abigail era un instrumento en las manos de Dios. Y vamos a leer la historia. Si usted no la ha leído, pues vamos a leerla hoy para que la conozca. ¿Listo? Dice la palabra de Dios. Murió Samuel y se juntó todo Israel. Y lo lloraron y lo sepultaron en su casa en Ramá. Y se levantó David y se fue al desierto de Parán. Y en Maón había un hombre que tenía su hacienda en Carmel, el cual era muy rico y tenía 3,000 ovejas y 1,000 cabras. Y aconteció que estaba esquilando sus ovejas en Carmel. Y aquel varón se llamaba Nabal y su mujer Abigail. Era aquella mujer de buen entendimiento, diga buen entendimiento, y de hermosa apariencia, pero el hombre era duro y de malas obras, y era del linaje de Caleb. Y oyó David en el desierto que Nabal esquilaba sus ovejas. Entonces David envió 10 jóvenes y les dijo: subid a Carmel e id a Nabal y saludadle en mi nombre. Y decidle así: sea paz a ti y paz a tu familia y paz a todo cuanto tienes. He sabido que tienes esquiladores. Ahora tus pastores han estado con nosotros. No les tratamos mal ni les faltó nada en todo el tiempo que han estado en Carmel. Pregunta a tus criados y ellos te lo dirán. Hallen, por tanto, estos jóvenes gracia en tus ojos, porque hemos venido en buen día. Te ruego que des lo que tuvieres a mano a tus siervos y a tu hijo David. Cuando llegaron los jóvenes enviados por David, dijeron a Nabal todas estas palabras en nombre de David y callaron. Y Nabal respondió a los jóvenes enviados por David y dijo: ¿quién es David? ¿Y quién es el hijo de Isaí? Muchos siervos hay hoy que huyen de sus señores. ¿He de tomar yo ahora mi pan, mi agua y la carne que he preparado para mis esquiladores y darla a hombres que no sé de dónde son? Y los jóvenes que habían enviado David se volvieron por su camino y vinieron y dijeron a David todas estas palabras. Entonces David dijo a sus hombres: cíñase cada uno su espada. Y se ciñó cada uno su espada. Y también David se ciñó su espada. Y subieron tras David como 400 hombres. Y dejaron 200 con el bagaje. Pero uno de los criados dio aviso a Abigail, mujer de Nabal, diciendo: he aquí David envió mensajeros del desierto que saludasen a nuestro amo. Y él los ha zaherido. Eso quiere decir los ha humillado. ¿Sí? Y aquellos hombres han sido muy buenos con nosotros y nunca nos trataron mal, ni nos faltó nada en todo el tiempo que anduvimos con ellos cuando estábamos en el campo. Muro fueron para nosotros de día y de noche.
todos los días que hemos estado con ellos apacentando las ovejas. Ahora pues reflexiona y ve lo que has de hacer, porque el mal está ya resuelto contra nuestro amo y contra toda su casa, pues él es un hombre tan perverso que no hay quien pueda hablarle. Entonces Abigail tomó luego 200 panes, 2 cueros de vino, 5 ovejas guisadas, 5 medidas de grano tostado, 100 racimos de uvas pasas y 200 panes de higos secos, y lo cargó todo en asnos. Y dijo a sus criados: id delante de mí, y yo seguiré luego. Y nada declaró a su marido Nabal. Y montando un asno, descendió por una parte secreta del monte, y he aquí David y sus hombres venían frente a ella, y ella le salió al encuentro. Y David había dicho: ciertamente, en vano he guardado todo lo que éste tiene en el desierto, sin que nada le haya faltado de todo cuanto es suyo, y él me ha vuelto mal por bien. Así haga Dios a los enemigos de David, y aún les añada que de aquí a mañana, de todo lo que fuere suyo, no he de quedar con vida ni un varón. Y cuando Abigail vio a David, se bajó prontamente del asno y postrándose sobre su rostro delante de David, se inclinó a tierra y se echó a sus pies y dijo: Señor mío, sobre mí sea el pecado, mas te ruego que permitas que tu sierva hable a tus oídos y escucha las palabras de tu sierva. No haga caso ahora, mi señor, de ese hombre perverso de Nabal, porque conforme a su nombre, así es. Él se llama Nabal, y la insensatez está con él. Mas yo, tu sierva, no vi a los jóvenes que tú enviaste. Ahora pues, Señor mío, vive Jehová y vive tu alma, que Jehová ha impedido el venir a derramar sangre y vengarte por tu propia mano. Sean pues como Nabal tus enemigos y todos los que procuran mal contra mi Señor. Y ahora este presente que tu sierva ha traído a mi Señor se ha dado a los hombres que siguen a mi Señor. Y yo te ruego que perdones a tu sierva esta ofensa, pues Jehová de cierto hará casa estable a mi Señor, por cuanto mi Señor pelea en las batallas de Jehová, y mal no se ha hallado en ti en tus días. Aunque alguien se haya levantado para perseguirte y atentar contra tu vida, con todo la vida de mi Señor será ligada en el haz de los que viven delante de Jehová tu Dios, y él arrojará la vida de tus enemigos como de en medio de la palma de una onda. Y acontecerá que cuando Jehová haga con mi Señor conforme a todo el bien que ha hablado de ti, y te establezca como príncipe de Israel, entonces, Señor mío, no tendrás motivo de pena ni remordimientos por haber derramado sangre sin causa o por haberte vengado por ti mismo. Guárdese pues mi Señor, y cuando Jehová haga bien a mi Señor, acuérdate de tu sierva. Y dijo David a Abigail: bendito sea Jehová, Dios de Israel, que te envió para que hoy me encontrases. Y bendito sea tu razonamiento, diga razonamiento. Y bendita tú que me has estorbado hoy de ir a derramar sangre y a vengarme por mi propia mano. Porque vive Jehová, Dios de Israel, que me ha defendido de hacerte mal. Pues si no, te hubieras dado prisa en venir a mi encuentro, de aquí a mañana no le hubiera quedado con vida a Nabal ni un varón. Y recibió David de su mano lo que le había traído y le dijo: sube en paz a tu casa, mira que he oído tu voz y te he tenido respeto. Y vamos a dejar hasta ahí. Amén. Entonces vemos acá una historia muy bonita. Y yo digo, qué mujer tan tremenda Abigail, una mujer de armas tomar. Era una mujer sabia, era una mujer que tenía una comunión con Dios, y ella supo cómo impedir el mal en contra de su esposo y de todos sus sirvientes y toda su casa y todos sus criados. Entonces nosotros vemos acá que Abigail fue un instrumento de Dios, y teniendo esa idea de instrumentos de Dios, quiero que miremos lo que nos dice la palabra en algunos versículos. En Hechos 9:15 dice la palabra de Dios: el Señor le dijo:
Ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Esto le dijo Dios a Ananías cuando Saulo se convirtió y él estaba orando y el Señor le dijo a Ananías, ve y ora por Pablo. Y él le dijo, uy, no, Señor, pero usted no sabe que ese es el asesino de los cristianos, ¿cómo me va a mandar allá? Y eso fue lo que el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es. O sea, Dios sabía que Pablo era un instrumento. Amén. Un instrumento de Dios. Y era un instrumento para llevar el nombre de Dios a los gentiles. Cada uno de nosotros somos un instrumento en las manos de Dios. Amén. La palabra de Dios dice que desde antes de nacer, Dios ha puesto un propósito dentro de nosotros. Dios tiene un plan. Dios nos escogió, Dios nos dio capacidades, dones, habilidades para hacer algo dentro del reino de Dios, para llevar a cabo una misión. Todos nosotros somos un instrumento de manos de Dios, pero de nosotros depende si nos dejamos usar por Dios o torcemos el propósito de Dios y nos volvemos un instrumento del enemigo. En 2 de Timoteo 2:21 dice así la palabra de Dios. Así que si alguno se limpia de estas cosas, está hablando del pecado, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Yo creo que ese es el anhelo y el deseo de cada uno de nosotros, que seamos un instrumento de honra. ¿Usted se imagina que uno sea un instrumento para honrar a Dios? ¿Sí? Y luego dice, santificado, o sea, que nosotros seamos apartados, exclusivos de Dios. ¿A usted no le parece lindo eso? Que uno sea un instrumento único, santo para el Señor. Y luego dice, útil. Qué triste que uno venga a la vida y uno sea inútil. Que cuando uno llegue delante de la presencia de Dios y el Señor diga, ¿qué hiciste? Y uno, no. Y el Señor le diga, siervo inútil. Como le dijo cuando le entregó las minas. Y cuando el Señor le entregó los dones, los talentos a cada uno de nosotros, Dios nos ha entregado algo. Y uno tiene que hacerlo producir. O simplemente uno abre un hueco y cuando llegue allá el Señor le va a decir, ¿qué hiciste? Y uno, Señor, tuve miedo y lo escondí. Sino que nosotros seamos útil y dispuesto. Ay, qué lindo. O sea que esos instrumentos pueden decidir tocar o no tocar. Uno necesita ser dispuesto para la obra del Señor. Que cuando Dios diga, ¿quién quiere ir? Así como dijo el profeta, heme aquí, Señor, envíame. Pero a veces uno dice, ay, ¿quién quiere ir? ¿Quién sabe? No, yo estoy muy ocupada, yo no puedo, o yo estoy ocupada en otras cosas, estoy siendo un instrumento en manos equivocadas, ¿sí? Entonces nosotros debemos entender que cada uno de nosotros somos un instrumento. Tú puedes ser un instrumento de Dios o puedes ser un instrumento del diablo. ¿Ustedes han leído la historia de Sansón y de Dalila? ¿Sabe qué era Dalila? Un instrumento del diablo para matar al profeta. Y de hecho, los filisteos prepararon a Dalila y la hicieron un instrumento para hacerlo caer. Porque Sansón tenía un problema. Era enamoradizo. Él veía a las chicas y se enamoraba. Y Dalila era muy hermosa y los filisteos la prepararon. La dejaron 90, 60, 90. Y le dijeron, Dalila, vaya y enamórelo. Y ella fue con esa intención. Y de hecho ella lo sedujo y ella quería buscar cuál era el secreto de Sansón. Y ella le lloraba. Y Sansón era tan inteligente que todo lo que él le decía, ella se lo hacía, pero él todavía seguía creyendo que Dalila era buena. O sea, era un instrumento en manos del diablo tan hábil que lo engañaba. Que engañaba al profeta de Dios, que engañaba al hombre que tenía la unción para matar y para destruir. El hombre que todo el mundo le tenía miedo, pero que ese pequeño instrumento usado por el diablo lo hacía caer y lo doblegaba. Entonces hay hombres y hay mujeres que son instrumentos del diablo, así como hay hombres y mujeres que son instrumentos de Dios. El diablo también usa personas para ser un instrumento del diablo. Y vemos que Dalila era un instrumento del diablo y Nabal, que era el marido de Abigail, también era un instrumento del diablo. Él provocaba a David. O sea, David lo guardó. Si leímos la historia, él tenía muchas ovejas, muchos animales.
Y David con todo su ejército, que eran los 400, ¿se acuerdan? Y dice que tenían más de 400 porque 400 se fueron a atacarlos y 200 se quedaron cuidando sus pertenencias. Dice que David los guardó, de que no los robaran, de que ninguna fiera atacara sus ovejas, les alimentó a los pastores que anduvieron con ellos cuidando sus ovejas, y cuando David fue a pedirle a Nabal que le diera algo para su ejército, Nabal dijo, ¿yo qué? ¿Ese David quién es? ¿Yo qué le voy a dar lo que es mío a alguien que yo no sé quién es? O sea, él estaba provocando a David. Y así hay personas en nuestra vida que son instrumentos del diablo, que ellos buscan provocar en nosotros lo peor para dañar el propósito de Dios. Pero nosotros debemos estar muy atentos de qué personas nos rodean. Hay dichos comunes que dice que dime con quién andas y te diré quién eres. Eso es verdad. Con las personas con las que ustedes se relacionen, van a hacer que su propósito en Dios avance o definitivamente nunca lo cumpla. Porque hay instrumentos que el diablo usa para destruir. Pero ¿sabe que uno puede ser un instrumento de Dios y a la vez también ser usado por el diablo? ¿Qué fue lo que le pasó a Pedro? Pedro era un instrumento de Dios, pero un día se dejó usar por el diablo. Y el Señor le dijo, apártate de mí, Satanás. Y la gente, no, es que le estaba hablando, era al demonio. No, le estaba hablando a Pedro. Dice, papito, aterrice. ¿De quién se está dejando usar? Y uno a veces como cristiano puede ser un instrumento en manos de Dios, pero también puede dejarse usar por el diablo. Por eso uno necesita estar muy conectado con Dios y con su palabra. Porque uno a veces se deja envolver tanto por el mundo, por su corriente, por su pensamiento, que uno se deja contaminar. Y uno empieza a hablar conforme el mundo y no a hablar conforme Dios y conforme a su palabra. Por eso nosotros debemos tener mucho cuidado de no ser insensatos. Acá la palabra de Dios nos dice en el versículo 25 que Nabal era insensato. El nombre Nabal significa insensatez. Y uno a veces como cristiano es como insensato, ¿no? A veces uno es insensato. Que Dios le habla y uno todavía todo burro y hace las cosas que no debía hacer. O a veces todavía Dios le habla y uno haciendo pataleta y siendo rebelde en contra de Dios, de su iglesia, de su obra, de sus siervos. Uno a veces es insensato. Entonces uno debe tener mucho cuidado de que la insensatez salga de nuestras vidas. Y también sacar todos esos instrumentos del diablo de nuestras vidas. Esta era una mujer sabia, inteligente, hermosa y tenía un marido. Yo digo, como una mujer tan capaz, tan hábil, tan inteligente tenía ese marido. ¿Sabe por qué? Porque en la antigüedad las mujeres eran consideradas una posesión y los hombres las compraban. Ellas no podían escoger. Y ella no pudo escoger la belleza de marido que le tocó. Pero era tan sabia que aún sabiendo que David venía a matarlo, ella le salvó la vida. Yo era, oh, pues que lo maten, yo me escapo. ¿Sí? Pero ella decidió guardar la vida e ir a enfrentar a nada más ni nada menos que a David. Es que ustedes saben quién era David. David era el que mataba gigantes. David era un asesino. Él sabía matar y sabía matar bien. Él ganó muchas batallas y él libró al pueblo de Israel de muchos enemigos. Entonces, para él matar un pelagato de esos que ni sabía pelear, pues no era nada. Era simplemente ir y desaparecerlo y ya. Pero uno debe tener mucho cuidado con los instrumentos del diablo. Ahí vemos que uno puede tener parejas que son instrumentos del diablo. Por ejemplo, a Abraham, Dios le dijo, váyase de su tierra, de su parentela, pero él se arrastró a Lot. Y después el Señor lo separó de Lot. Porque hay personas que son instrumentos del diablo y que no nos permiten avanzar en el propósito. Y uno debe entender que pueden haber parejas, pueden haber amigos que sacan lo peor de nosotros,
que uno necesita entender que ellos son instrumentos del diablo y no dejarnos influenciar por ellos. Abigail fue un instrumento de Dios y Abigail era una mujer que era guiada por el Espíritu Santo. Mire lo que nos dice Juan en capítulo 16, versículo 8, dice: y cuando Él venga, está hablando del Espíritu Santo, cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. El Espíritu Santo convence de pecado, de justicia y de juicio. Y si el Espíritu Santo está dentro de nosotros, cada vez que nosotros hablemos con alguien, las palabras que deben salir de nuestro corazón deben producir en las personas que los convenzan de pecado, de justicia y de juicio. Y esto fue lo que Abigail hizo en David. Ella convenció y le mostró a David que iba a cometer un pecado. Le mostró que confiara en la justicia de Dios. Y le mostró que el juicio solamente es dado por Dios, no por nosotros. Era una mujer guiada por el Espíritu Santo. Que cada vez que nosotros hablemos, produzcamos esto en las personas. No que las personas quieran ir a colgarse y tirarse allá de una piedra o decir estoy condenado, sino que el Espíritu Santo obre a través de nosotros y nuestras palabras sean tan llenas de poder que esto pueda producir en la vida de las personas. Y Abigail es una maestra. Y Abigail le enseñó muchas cosas a David. Y hoy no voy a alcanzar a terminar, pero dentro de 8 días seguimos, ¿sí? Entonces vamos a ver 8 lecciones. Solo 8, ¿no? Solo 8 lecciones importantes que Abigail le enseñó a David. ¿Qué vamos a ver hoy? 8, una parte de las 8 lecciones que Abigail le enseñó a David. ¿Ustedes creen que las mujeres les podemos enseñar a los hombres? ¿Y los hombres le pueden enseñar a las mujeres? Claro que sí. Porque la sabiduría de Dios está en cada uno de nosotros. Y cada uno de nosotros tiene que aprender de unos y de otros. Dios nos moldea a través de personas. A veces la gente piensa, no, que Dios mismo me enseñe. Y uno piensa que es que Dios va a venir en un sueño y le va a hablar y le va a enseñar. Dios nos enseña a través de personas. A través de los que nos rodean. Dios nos habla, nos enseña. Dios se mueve a través de personas. Y Dios le enseñó a David a través de Abigail 8 lecciones importantes. Diga, importantes. Vamos a ver cosas muy importantes que le enseñó a David, pero que también nos va a enseñar a nosotros. ¿Cuántos saben que las relaciones son muy importantes? El ser humano fue creado para relacionarse con otras personas. Y nosotros necesitamos aprender a relacionarnos. Y esto fue lo que ella le enseñó a David. Cómo relacionarse con las demás personas. Entonces vamos a empezar con la primera. La primera es, Abigail le enseñó la importancia de no reaccionar. La importancia de no reaccionar. Vamos a verlo en el versículo 25, la primera parte. El versículo 25 lo vamos a dividir en 3. La primera parte, 25a le dice, no haga caso ahora a mi señor, a ese hombre perverso de Nabal. O sea, lo que Abigail le enseñó fue, no le haga caso. No reaccione por lo que él le hizo. No se deje provocar a ira por lo que él le hizo. No le haga caso. Aprenda a ignorar a quien lo provoca. Entonces, aprenda a no reaccionar. Hay gente que le torcieron los ojos y de una vez formó una pelea. Aprenda a no reaccionar. No se deje provocar. Ignórelo. No le haga caso. Entonces, ¿qué debemos aprender? Imagínese uno como cristiano reaccionando cada momento. ¿Cómo queda el nombre de Cristo que es invocado sobre nosotros? Hay muchos cristianos que reaccionan por todo. Me voy de la iglesia porque el pastor no me saludó. Está reaccionando. Aprende a ignorar las ofensas. Aprende a ignorar quién lo provoca. Aprenda a hacer lo que debemos hacer
y no dejarnos influenciar y a reaccionar por lo que otros quieren que nosotros hagamos. Aprende a no contestar. Anótelo ahí si usted está tomando notas. Aprenda a no contestar. La palabra de Dios dice que Jesús lo escupían, lo abofeteaban y todos le decían como, ¿quién te está golpeando? Dice que el Señor como cordero enmudeció su boca. No la abrió para pelear. No la abrió para contender. Uno necesita aprender a no reaccionar. Hay gente que le dice a uno cosas para ofenderlo. Porque nosotros como cristianos, los ojos de todo el mundo están encima de nosotros. Y el diablo va a usar instrumentos para que después diga, ¡ah! No que usted era cristiano, para que usted reaccione. El diablo le va a picar la lengua. Pero nosotros necesitamos aprender a no reaccionar, a ignorarlos, a dejar que lo que nos hagan resbale. A mí me gusta como mi esposo dice, nosotros debemos tener las plumas de los patos. Yo al principio tenía plumas como yo no sé qué, como de gallina, todo me entraba. Y mi esposo decía, tener pluma de pato es que no le entra nada, todo resbala. El agua, ellos no se mojan, el agua corre por esas plumas. Así debemos hacer nosotros, que nada nos impacte, que todo nos resbale, no reaccionamos, sino que simplemente ignoramos. ¿Sabes que si tú reaccionas, gana el enemigo? Porque él te tentó para que tú hicieras algo y tú caíste. Entonces, si nosotros reaccionamos, ganó el diablo. Entonces, necesitamos aprender a no reaccionar. No le haga caso. Hoy en día la gente se ofende con todo, hasta con las redes sociales. Uy, ¿sí vio lo que publicó? Eso era para mí. Y eso fue para... Y el otro publicó ahí porque se le dio la gana de publicar, porque es un Facebook, lo que sea, el publicó cualquier cosa. ¿Sí vio el indirectazo que me echó? ¿Sí vio el estado que publicó? Y la gente se ofende sola, sin palabras, sin decirle nada. Nosotros necesitamos aprender a no reaccionar. Que pase lo que pase, no reaccionamos. Aun si nuestro nombre estuviera en un estado y dijera, ¡ah! Usted no va a reaccionar, no va a ponerse a pelear, no va a decir, ¿y por qué? Y eso es lo que el diablo busca hacer hoy en día con los siervos de Dios. ¿Sí? Usted ve que la gente habla, inventa chismes, dice un poco de cosas y lastimosamente muchos siervos de Dios caen en eso, que se dejan provocar y empiezan a pelear, y cuando usted ya empieza a pelear, usted pierde. Porque nosotros hemos sido llamados a mostrar a Jesús. Imagínense un Jesús peleonero, un Jesús que dice, ¿cuántos pares son 3 moscas? Es que yo sí le canto la tabla al que sea, yo sí le digo la verdad. Esa no debe ser la actitud de un cristiano. Pero a veces uno, como cristiano, tiende a tener esa mentalidad farisea de pensar que uno puede juzgar a todo el mundo y que uno puede cantarle la tabla al que se le dé la gana. Y eso no es así. Usted puede tener la razón, pero usted no está llamado a condenar, ni a juzgar, ni a cantar la tabla, ni a decirle a nadie. Eso lo hace el Señor. Por eso mire a su vecino y dígale, no reaccione. No reaccione. Todavía me queda tiempo. No reaccione. ¿Listo? Primera enseñanza. ¿Cuál es? Abigail le enseñó a David, no se deje provocar. ¿Sí? No se deje provocar. No le haga caso. ¿Usted qué va a hacer con la gente que lo provoca? Cuando le tuerzan los ojos, ¿qué hacer? Cuando lo provoquen para pelear, ¿usted qué va a hacer? Usted lo va a ignorar, usted va a ignorar todo lo que lo ofende, todo lo que lo quiere provocar, usted los ignora. ¿Listo? Segunda lección. ¿Quieren la segunda? Segunda lección que Abigail le enseñó a David. La importancia de no tomar las cosas personales.
Hoy en día uno se toma a veces las cosas personales, ¿no? Pero uno debe aprender a no tomarse las cosas personales. La importancia de no tomar las cosas personales. Vamos a ver el versículo 25, la segunda parte, la parte B. Dice Abigail a David. Primero le dijo, no le haga caso, ¿cierto? No le haga caso. Porque conforme a su nombre, así es. Él se llama Nabal y la insensatez está con él. O sea, no se lo tome personal. Él es así. Él es insensato. Como Betty la Fea, yo soy así. Él es así. Eso fue lo que Abigail le dijo a David. Le dijo, no se tome las cosas personales, no se trata de usted, se trata de que él es un burro. Y a veces uno piensa que porque me hicieron, entonces que la cogió contra mí. No, él no está mostrando contra usted, él está mostrando su naturaleza, lo que hay en él, ¿sí? Entonces uno debe aprender a no tomarse las cosas personales. O sea, Abigail fue y le dijo a David, porque así es, él se llama Nabal. O sea, él decía, él es un burro, entiéndalo. Él es así, él es un burro. Es lo que ella le estaba diciendo, él es insensato. Entonces, la persona que te critica no te define a ti, se define a ellos mismos. Entonces, la persona que se viene contra ti, que te ataca, que te dice, que te hace, él no te está criticando a ti, él simplemente está mostrando lo que él es. Eso no tiene que ver contigo. Que hablen mal de usted, a usted que lo va a dejar mal. O sea, el que está hablando mal es él y eso es lo que lo va a definir a él, no a ti. Entonces, no se tomen las cosas personales. Entienda que es la naturaleza de ellos. Y que ellos hacen eso porque son así. Y que nosotros, como no somos así, no reaccionamos. Y no nos vamos a tomar las cosas personales. Diga, los burros actúan como burros. ¿Sí? Los burros hacen burradas. Los endemoniados actuarán como demonios. Entonces no se le haga raro cuando vengan contra usted y usted se tome las cosas personales, sino que usted entienda que esa es la naturaleza que hay en ellos. Y ellos actúan conforme a su naturaleza. Por eso no nos tomamos las cosas personales. ¡Ey, pero es que usted lo viera! ¿Cómo me miró? ¿Qué hizo? Y es que yo no se lo voy a perdonar. Y va a ver cuántos pares son tres moscas. Y ahora sí me va a conocer. Por Dios, uno como cristiano en esas. Cuando nuestra naturaleza es de perdonar y de ignorar cualquier cosa que nos quiera dañar. Entonces no debemos tomarnos las cosas personales. Aún la palabra de Dios nos dice que si tu enemigo viene y te pide de comer, usted le tiene que dar. No es para que diga, ahora sí va a ver, no le voy a volver a ayudar, ahora sí, que no sé qué, y que siente que... ¿Eso es lo que la palabra de Dios dice que nosotros debemos hacer en nuestras relaciones? No. La palabra de Dios dice que nosotros actuamos de acuerdo a nuestra naturaleza. Y nuestra naturaleza no es ni vengativa, ni de odio, ni de rencor, ni de problemas. La naturaleza que hay dentro de nosotros es de amor, de paz y de ser bondadosos. ¿Sí? Entonces nosotros no nos tomamos las cosas personales. Los amargados actúan con amargura. Por eso déjenlos que se amarguen solos. ¿Por qué nos vamos a amargar con los que nos quieren amargar? No nos tomemos las cosas personales. ¿Sí? El problema no eres tú. El problema es él, la persona que te quiere atacar, la persona que viene contra ti, que está siendo usada por el diablo. Te bendigo con esa palabra en el nombre de Jesús.